Prólogo. La maldición de Drácula. En el año de 1462, Vlad Draculea, un valeroso caballero rumano, se erige como defensor de la cristiandad ante la inminente invasión de las hordas turcas. Tras una cruenta y decisiva victoria, los invasores otomanos, en un acto de pérfida venganza, hacen llegar al castillo de Drácula una flecha portadora de una falsa noticia: la muerte del príncipe. Elisabetta, su amada prometida, presa de la desesperación y creyendo en la veracidad de la misiva, se arroja al caudaloso río que serpentea al pie de la fortaleza, buscando así un escape al insoportable dolor. Los sacerdotes, aferrados a los dogmas de la fe, declaran que el alma de Elisabetta está condenada a la perdición eterna, pues el suicidio es considerado un pecado mortal imperdonable. Consumido por un dolor inenarrable y una ira incontenible, Drácula reniega de Dios y de todas las promesas divinas, jurando vengar la muerte de su amada con los poderes oscuros que acechan en las sombras. En este acto de desafío y desesperación, se transforma en un vampiro, una criatura de la noche sedienta de sangre y venganza. Londres, 1897, la misión de Jonathan Harker. 4 siglos después de la tragedia de Drácula, en el bullicioso Londres de 1897, el abogado R.M. Renfield regresa de un viaje a la misteriosa Transilvania sumido en un estado de locura irrefrenable, siendo inmediatamente internado en un asilo mental. Renfield desarrolla una obsesión enfermiza por la sangre y el consumo de la esencia vital, aguardando con fervor las órdenes de su maestro, una figura enigmática que domina sus pensamientos. El joven y prometedor abogado Jonathan Harker es seleccionado para reemplazar a Renfield en un importante encargo profesional. Su misión consiste en viajar a la lejana Transilvania para ultimar los detalles de la compra de varias propiedades en Londres para el conde Drácula, un noble de origen incierto. Jonathan se despide de su amada prometida, Mina Murray, con la promesa de regresar pronto y consumar su matrimonio. El viaje a Transilvania. Jonathan emprende su viaje en tren hacia el este, percibiendo con creciente intensidad la transición gradual desde la civilizada Europa occidental hacia un mundo más antiguo, impregnado de supersticiones y leyendas ancestrales. En su diario, describe los imponentes montes Cárpatos como una de las regiones más salvajes y desconocidas del continente. En un momento dado, recibe una nota escrita de puño y letra del conde, indicándole que un carruaje lo estará esperando en el desfiladero de Borgo para conducirlo a su destino final. El viaje en carruaje se torna siniestro y vertiginoso, con lobos que parecen escoltarlo bajo las órdenes del misterioso cochero, guiándolo a través de la oscuridad. Finalmente, al llegar al imponente castillo, es recibido por una figura alta y sombría, el propio conde Drácula. Primeros encuentros en el castillo. Drácula se presenta como un anfitrión educado pero excéntrico, dando la bienvenida a Jonathan a su hogar ancestral. El conde habla con orgullo de su linaje, la Orden del Dragón, y su papel histórico en la defensa de la cristiandad frente a las invasiones otomanas. Expresa su profundo deseo de mudarse a Londres para sumergirse en el remolino de la humanidad y aprender de la cultura occidental. Jonathan finaliza la compra de la abadía de Carfax y otras propiedades, cumpliendo así con su misión. Sin embargo, la intensa reacción de Drácula al ver una fotografía de Mina llena a Jonathan de un profundo terror, presagiando los peligros que acechan en el castillo. El prisionero del castillo. Drácula obliga a Jonathan a permanecer en el castillo durante un mes, con el pretexto de instruirlo sobre las costumbres inglesas y facilitarle su adaptación a la sociedad londinense. Jonathan no tarda en descubrir que todas las puertas están cerradas con llave y que, en realidad, es un prisionero en la fortaleza del conde. Drácula le advierte severamente que no se aventure en otras partes del castillo mientras él duerme, generando aún más sospechas en el joven abogado. Un incidente con un espejo de afeitar, donde Drácula reacciona con furia ante la sangre de Jonathan, revela su verdadera naturaleza monstruosa. Jonathan se ve forzado a escribir cartas a Mina y a su firma legal para ocultar su situación, sabiendo que su vida corre peligro. Mina y Lucy en Illingham. En Inglaterra, Mina Murray se hospeda con su mejor amiga, la adinerada y aristocrática Lucy Westenra, en la pintoresca localidad de Illingham. Mina es presentada como una mujer inteligente y reservada, mientras que Lucy es coqueta, apasionada y de espíritu libre. Lucy habla sin tapujos sobre sus deseos y sus pretendientes, lo que a veces asombra a la más recatada Mina. Mina confiesa su preocupación por Jonathan tras recibir una carta del que le parece fría y extraña, distante de la calidez habitual de su prometido. La amistad entre ambas es profunda y sincera, a pesar de las notables diferencias en su carácter y posición social. Los pretendientes de Lucy. Lucy es cortejada simultáneamente por 3 hombres notables que visitan su mansión con frecuencia. Quincy P. Morris es un aventurero texano, valiente y directo en sus intenciones. El Dr. Jack Suard es un joven y brillante médico, administrador de un manicomio local. Lord Arthur Ormwood es un distinguido y apuesto noble inglés, heredero de una gran fortuna. A pesar de sentir afecto por los 3,
Lucy finalmente acepta la propuesta de matrimonio de Arthur Ormwood, creyendo que él es el hombre indicado para compartir su vida. El Dr. Seward y el caso Renfield. El Dr. Seward documenta meticulosamente en su fonógrafo el fascinante caso de su paciente, R.M. Renfield. Renfield ha desarrollado una dieta zoófaga, come moscas, que a su vez son devoradas por arañas, y pide un gato para comer pájaros. Renfield cree firmemente que al consumir la vida de estas criaturas, él mismo adquiere vida eterna, fortaleciendo su cuerpo y su espíritu. Habla constantemente de un maestro que pronto llegará y le concederá la inmortalidad, revelando así una perturbadora conexión con una fuerza maligna superior. Seward está intrigado por el método en su locura, sin comprender aún la conexión con el conde Drácula. Las novias de Drácula. Explorando el castillo en contra de las advertencias de Drácula, Jonathan es acosado por 3 seductoras mujeres vampiro, criaturas de una belleza inquietante y una sed insaciable de sangre. Las criaturas están a punto de morderlo cuando Drácula interviene con una furia posesiva, protegiendo a su prisionero de las garras de sus sirvientes. El conde les grita que Jonathan le pertenece y que solo podrán tenerlo cuando él haya terminado con él, demostrando su control absoluto sobre las vampiras. Para apaciguarlas, les entrega un saco que contiene un bebé robado. Un acto de crueldad que horroriza a Jonathan y revela la verdadera naturaleza del mal que reside en el castillo. Jonathan comprende que su destino es ser el alimento de estas mujeres una vez que Drácula parta hacia Londres. La travesía del Demeter. Drácula prepara su viaje a Inglaterra, llenando 50 cajones con tierra sagrada de su castillo, que necesita para descansar y mantener su poder. El barco Demeter es contratado en Varna para transportar los misteriosos cajones a Londres. Durante la travesía, el barco es acosado por una tormenta implacable y los miembros de la tripulación comienzan a desaparecer uno tras otro, presas de una fuerza invisible. El diario del capitán registra el creciente pánico a bordo ante la presencia de una entidad malévola que acecha en las sombras. En el manicomio, Renfield se agita violentamente, percibiendo la inminente llegada de su maestro. La llegada a Londres y el primer ataque. El Demeter encalla en las costas de Inglaterra durante una feroz tormenta, sin supervivientes a bordo. El único cuerpo encontrado es el del capitán, atado al timón, con una expresión de puro terror grabada en su rostro. Testigos observan a una gran criatura similar a un lobo saltar del barco y huir hacia el interior, sembrando el pánico entre los habitantes de la costa. Esa misma noche, Lucy Westenra, en un estado de sonambulismo, es atacada por Drácula en el jardín de su mansión. Mina la encuentra y nota 2 pequeñas heridas en su cuello, sin entender su siniestro origen. Drácula encuentra a Mina. Drácula, ahora con la apariencia de un joven y apuesto príncipe extranjero llamado Vlad, explora las calles de Londres en busca de nuevas víctimas y un nuevo bar. Se encuentra con Mina y queda instantáneamente cautivado, reconociendo en ella la reencarnación de su amada Elisabetta. A pesar de la reticencia inicial de Mina, el príncipe la seduce con su encanto exótico y su aire de tragedia, despertando su curiosidad y compasión. Su primer encuentro significativo ocurre en un cinematógrafo, donde él le revela que ha cruzado océanos de tiempo para encontrarla, estableciendo una conexión mística entre ambos. Se establece una conexión inmediata y profunda entre ambos, que trasciende la lógica y el tiempo. El deterioro de Lucy y la llegada de Van Helsing. La salud de Lucy se deteriora rápidamente, sufriendo de extrema palidez, debilidad y pesadillas aterradoras que la atormentan noche tras noche. El Dr. Seward, su médico personal, está desconcertado, ya que no puede encontrar la causa de su continua pérdida de sangre y su inexplicable debilidad. Ante la desesperación de su prometido, Arthur Seward decide buscar ayuda externa, recurriendo a un experto en enfermedades misteriosas. Envía un telegrama a su antiguo mentor, el profesor Abraham Van Helsing de Ámsterdam, un renombrado experto en enfermedades raras y metafísica. Van Helsing viaja a Londres para investigar el misterioso mal que aqueja a la joven. Transfusiones y sospechas. Van Helsing examina a Lucy y reconoce de inmediato las marcas en su cuello como la obra de un vampiro, confirmando sus peores sospechas. Organiza transfusiones de sangre de emergencia, utilizando la sangre de Arthur Seward, e incluso la suya propia, con la esperanza de salvar la vida de la joven. Pese a los esfuerzos desesperados, Lucy sigue debilitándose cada noche, ya que la sangre que recibe es drenada por Drácula, quien se alimenta de su esencia vital. El profesor rodea la habitación de Lucy con ajos y crucifijos para protegerla de la criatura de la noche, creando una barrera de defensa contra el mal. Van Helsing explica a sus colegas que no luchan contra una enfermedad común, sino contra un ser no muerto de poder inmenso, un antiguo vampiro que amenaza la vida de Lucy y la seguridad de Londres. El romance del príncipe Vlad y Mina. Mientras Lucy empeora, Mina sigue encontrándose con el príncipe Vlad, sintiendo una fuerte atracción hacia él, una fuerza irresistible que la atrae hacia la oscuridad. Él le cuenta la trágica historia de su princesa, que se suicidó por el engaño de sus enemigos, despertando la compasión de Mina y fortaleciendo el vínculo entre ambos. La conexión entre ellos se intensifica,
compartiendo momentos de intimidad y entendimiento, creando un lazo que desafía la lógica y la razón. Mina recibe una carta informándole que Jonathan ha sido encontrado en un convento en Rumanía, gravemente enfermo y necesitado de su cuidado. Con el corazón dividido, Mina decide viajar para cuidar y casarse con Jonathan, despidiéndose del príncipe Vlad con un sentimiento de tristeza y resignación. Muerte y transformación de Lucy. Enfurecido al saber que Mina se marcha para casarse con otro, Drácula desata su poder y ataca a Lucy por última vez, consumido por la ira y la desesperación. Supera violentamente las defensas de Van Helsing y drena por completo la vida de Lucy en una escena terrorífica, dejándola al borde de la muerte. Lucy fallece, dejando a sus seres queridos sumidos en el dolor y la desesperación. Van Helsing advierte a Arthur que la terrible prueba de Lucy aún no ha terminado, revelando la terrible verdad sobre su destino. Sabe que, al haber muerto por la mordedura del vampiro, Lucy se levantará de su tumba como una criatura de la noche, un monstruo sediento de sangre. La confrontación en la cripta. Van Helsing convence a un escéptico Arthur, a Suard, y a Quincy de que deben ir a la tumba de Lucy para enfrentar la terrible verdad y evitar que el mal se propague. Encuentran el ataúd vacío y se enfrentan a una Lucy transformada en una vampira monstruosa y seductora, una criatura de la noche que encarna el mal absoluto. La criatura intenta atacar a Arthur, su antiguo prometido, mostrando que ya no queda nada de la dulce Lucy, que ha sido consumida por la oscuridad. Van Helsing la repele con una cruz y explica que deben destruir el monstruo para salvar su alma, liberándola de la maldición del vampiro. Con el corazón destrozado, Arthur clava una estaca en el corazón de Lucy, dándole finalmente la paz eterna y liberándola del yugo de Drácula. La casa de los vampiros. Jonathan y Mina regresan a Londres ya casados, decididos a enfrentar el mal que amenaza sus vidas y la seguridad de sus seres queridos. Jonathan, aunque traumatizado por sus experiencias en Transilvania, se une a la causa, aportando su conocimiento y valentía a la lucha contra Drácula. El grupo, liderado por Van Helsing, se organiza para cazar y destruir a Drácula de una vez por todas, poniendo fin a su reinado de terror. Jonathan proporciona información vital sobre las cajas de tierra que Drácula necesita para recuperar su poder y refugiarse del sol. Su plan consiste en encontrar y esterilizar cada una de las cajas con hostias consagradas para dejarlo sin refugio y debilitarlo. Inician una carrera contrarreloj, localizando y purificando las cajas escondidas por Drácula en Londres. La venganza de Drácula sobre Mina. Sintiéndose acorralado, Drácula busca venganza atacando directamente a Mina en el manicomio, donde ella se encuentra visitando a Renfield. Se revela ante ella en su verdadera forma, mostrándole su monstruosa naturaleza. Mina, a pesar del horror de saber que él mató a Lucy, confiesa que también lo ama, revelando el poder del vínculo psíquico creado entre ambos. Drácula la muerde y la obliga a beber de su propia sangre en un bautismo de sangre, creando un vínculo psíquico y maldito que la ata a él para siempre. Los cazadores irrumpen en la habitación, pero Drácula escapa, advirtiéndoles que Mina ahora le pertenece y que pronto se convertirá en una de sus criaturas de la noche. Mina queda marcada con la maldición del vampiro, destinada a convertirse en uno de ellos si Drácula no es destruido, convirtiéndose en una pieza clave en la batalla final contra el mal. Persecución final y redención. Van Helsing hipnotiza a Mina para usar su conexión psíquica y rastrear a Drácula en su huida a Transilvania, utilizando el vínculo entre ambos para guiar al grupo hacia su destino final. El grupo se divide para interceptarlo antes de que llegue a su castillo, donde recuperará todo su poder y se volverá invencible. En el desfiladero de Borgo, Van Helsing destruye a las tres novias de Drácula, que intentan atacar a Mina para proteger a su amo, liberándolas de la maldición del vampiro. Justo al atardecer, el grupo intercepta a los gitanos que transportan el ataúd de Drácula, dando inicio a la batalla final. En la batalla final, Jonathan y un Quincy mortalmente herido destruyen el cuerpo de Drácula, poniendo fin a su reinado de terror. En sus últimos momentos, Mina le ofrece compasión, y su alma finalmente encuentra la paz, liberando a todos de la maldición y restaurando el equilibrio entre el bien y el mal.